Crecer no es cumplir años, es atreverse a mirarse por dentro. Todos avanzamos en la vida, pero no todos maduramos emocionalmente. A veces seguimos reaccionando desde el miedo, buscando aprobación, huyendo de la frustración o esperando que otros nos den la seguridad que no hemos construido en nosotros mismos. Este es un viaje incómodo, pero necesario. El camino hacia la madurez adulta, donde aprendemos a entender nuestras emociones, a tolerar la incertidumbre y a relacionarnos desde la conciencia. Esto no es solo reflexión, es transformación interior. Bienvenido a Evolución. La madurez adulta no llega con la edad, sino con la comprensión de nuestras emociones. Durante mucho tiempo creemos que crecer es una cuestión de años, de experiencias acumuladas, de responsabilidades asumidas casi por inercia. Sin embargo, hay personas que han vivido mucho y siguen reaccionando como si el mundo les debiera algo, y otras que, con menos tiempo recorrido, han aprendido a mirarse por dentro con honestidad. La diferencia no está en el calendario, sino en la capacidad de reconocer lo que sentimos, de poner nombre a nuestras emociones y de aceptar que forman parte de nosotros, incluso cuando resultan incómodas. Comprender una emoción no significa justificarla ni dejar que gobierne nuestras decisiones, sino observarla con cierta distancia, entender de dónde nace y qué necesidad profunda está expresando. Cuando no hacemos este trabajo interior, las emociones nos arrastran sin que nos demos cuenta, condicionan nuestras relaciones, nuestras elecciones y nuestra forma de estar en el mundo. Durante la infancia y la adolescencia, muchas emociones se viven de forma intensa y confusa porque todavía no contamos con las herramientas necesarias para interpretarlas. En la adultez, el verdadero salto no ocurre cuando dejamos de sentir miedo, rabia o tristeza, sino cuando aprendemos a convivir con ellas sin negarlas ni exagerarlas. La madurez emocional aparece cuando dejamos de culpar al entorno por lo que sentimos y empezamos a asumir que nuestra experiencia emocional es responsabilidad nuestra. No se trata de controlar todo lo que ocurre, algo imposible, sino de aprender a regular lo que sucede dentro de nosotros cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. Ese aprendizaje es lento, a veces doloroso, y exige renunciar a ciertas fantasías. La de que algún día todo será fácil, la de que los demás nos comprenderán siempre, la de que la vida nos debe coherencia. Comprender nuestras emociones implica aceptar que muchas de ellas tienen raíces antiguas. Reaccionamos en el presente con respuestas que se formaron en el pasado, a veces en contextos que ya no existen. La madurez adulta nos invita a revisar esos patrones emocionales, a preguntarnos por qué determinadas situaciones nos desbordan o por qué repetimos ciertos conflictos una y otra vez. Cuando no hacemos este ejercicio, seguimos actuando desde automatismos aprendidos, creyendo que somos libres, cuando en realidad estamos condicionados por miedos no resueltos o necesidades no reconocidas. Mirar hacia adentro no es un gesto de debilidad, sino de valentía, porque implica aceptar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. En ese proceso descubrimos que las emociones no son enemigas, sino señales. Nos informan de límites que han sido cruzados, de deseos que no estamos escuchando, de valores que están en juego. La madurez adulta se construye cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos y empezamos a dialogar con ello. Esa conversación interior no siempre es cómoda, pero es necesaria para crecer. Sin ella, podemos acumular logros externos y seguir sintiéndonos vacíos o desorientados, porque no hemos aprendido a alinearnos con nuestro mundo emocional. Comprender lo que sentimos nos permite tomar decisiones más conscientes, establecer relaciones más sanas y vivir con mayor coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Crecer emocionalmente también implica aceptar que no siempre tendremos respuestas claras. Aquí aparece el segundo pilar: aprender a tolerar la incertidumbre sin perder el equilibrio interior.
Vivimos en una cultura que nos empuja a buscar certezas constantes, a planificarlo todo, a controlar cada variable para sentirnos seguros. Sin embargo, la vida adulta está llena de preguntas abiertas, de caminos que no garantizan resultados, de decisiones que tomamos sin saber si eran las correctas. La madurez no consiste en eliminar la duda, sino en aprender a convivir con ella sin paralizarnos. La incertidumbre genera ansiedad porque activa el miedo a perder, a equivocarnos, a no estar a la altura, pero evitarla no nos protege, solo nos encierra en zonas cada vez más pequeñas. Tolerar la incertidumbre exige un equilibrio interno que se construye con autoconocimiento. Cuando no sabemos quiénes somos ni qué necesitamos, cualquier cambio nos desestabiliza. En cambio, cuando tenemos una base emocional sólida, podemos movernos en terrenos inciertos sin sentir que todo se derrumba. Ese equilibrio no significa estar siempre tranquilos, sino saber recuperarnos cuando perdemos el centro. La madurez adulta se manifiesta en esa capacidad de volver a uno mismo después de una crisis, de un error o de una pérdida. No es una línea recta, sino un movimiento constante de ajuste y readaptación. Aceptar la incertidumbre también implica renunciar a la idea de control absoluto sobre los demás. Muchas tensiones emocionales surgen cuando intentamos que el mundo funcione según nuestras expectativas. La vida adulta nos enfrenta a la frustración de descubrir que no podemos cambiar a las personas, que no siempre seremos comprendidos y que algunas situaciones no tienen solución inmediata. Aprender a tolerar esa realidad sin caer en la amargura es un signo claro de madurez emocional. No se trata de resignarse, sino de diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esa distinción libera una enorme cantidad de energía emocional. Cuando aceptamos la incertidumbre, desarrollamos una relación más flexible con la vida. Dejamos de vivir desde el miedo constante a equivocarnos y empezamos a entender que el error forma parte del aprendizaje. La adultez emocional no se construye evitando las caídas, sino aprendiendo a levantarse con más conciencia. Cada experiencia incierta se convierte entonces en una oportunidad para conocernos mejor, para fortalecer nuestra resiliencia y para ajustar nuestras expectativas. La incertidumbre deja de ser una amenaza y se transforma en un espacio de crecimiento. Este camino hacia la madurez adulta no es rápido ni uniforme. Hay momentos de avance y otros de retroceso, etapas de claridad y fases de confusión. Comprender nuestras emociones y tolerar la incertidumbre son procesos que se retroalimentan. Cuanto más entendemos lo que sentimos, más capaces somos de sostener la duda. Y cuanto más aceptamos la incertidumbre, más espacio damos a nuestras emociones para expresarse sin miedo. En ese equilibrio dinámico, se va construyendo una forma más consciente y serena de estar en el mundo, una adultez que no se define por la ausencia de conflicto, sino por la capacidad de atravesarlo sin perderse a uno mismo. La autonomía emocional se construye cuando dejamos de buscar validación constante. Durante mucho tiempo aprendemos a mirarnos a través de los ojos de los demás, a medir nuestro valor según la aprobación que recibimos. Este hábito se forma temprano y se refuerza con cada gesto de reconocimiento externo, con cada elogio que confirma que vamos por el camino correcto. El problema aparece cuando esa validación se convierte en una necesidad permanente. Entonces, nuestras decisiones dejan de responder a lo que sentimos o necesitamos y pasan a depender de la reacción ajena. La madurez adulta comienza cuando somos capaces de escucharnos sin necesitar testigos, cuando aprendemos a sostener nuestras elecciones, incluso si no son comprendidas o celebradas. No significa aislarnos ni dejar de valorar la opinión de los demás, sino dejar de depender emocionalmente de ella para sentirnos completos. Cuando buscamos validación constante, entregamos nuestro equilibrio emocional a factores que no controlamos. Una mirada, una respuesta, un silencio pueden alterar profundamente nuestro estado interno. La autonomía emocional surge cuando reconocemos este mecanismo y empezamos a construir una fuente interna de seguridad. Esa seguridad no nace de la perfección, sino de la coherencia.
de actuar en consonancia con nuestros valores, aun cuando eso implique incomodar o decepcionar a otros. Este proceso suele generar miedo porque implica asumir el riesgo del rechazo. Sin embargo, solo atravesando ese temor se alcanza una libertad emocional real. La madurez no elimina la necesidad de vínculo, pero la equilibra con la fidelidad a uno mismo. La frustración es una maestra inevitable en el camino hacia la adultez. Desde pequeños se nos enseña a evitarla, a suavizarla, a protegernos de ella. Sin embargo, la vida adulta está llena de límites, de esperas, de resultados que no coinciden con nuestros deseos. Cuando no aprendemos a tolerar la frustración, reaccionamos con rabia, con victimismo o con renuncia. La madurez emocional aparece cuando comprendemos que la frustración no es un fallo personal, sino una parte natural de la experiencia humana. Nos confronta con lo que no podemos controlar y nos obliga a reajustar expectativas, a desarrollar paciencia y a fortalecer la resiliencia. Aceptar la frustración no significa resignarse pasivamente, sino aprender a leer el mensaje que trae. Muchas veces nos muestra un deseo no satisfecho, una necesidad ignorada o un objetivo mal planteado. En lugar de huir de esa incomodidad, la madurez nos invita a sostenerla el tiempo suficiente para entenderla. Quienes aprenden a hacerlo desarrollan una mayor capacidad de adaptación y una relación más realista con la vida. La frustración, cuando se integra, deja de ser un obstáculo y se convierte en un punto de apoyo para el crecimiento personal. Madurar implica asumir responsabilidad sobre lo que sentimos y cómo actuamos. Durante años es fácil atribuir nuestro malestar a los demás, a las circunstancias, a la falta de oportunidades o al comportamiento ajeno. Este desplazamiento de la responsabilidad nos alivia momentáneamente, pero nos deja sin poder de cambio. La madurez adulta comienza cuando reconocemos que, aunque no elegimos todo lo que nos sucede, sí somos responsables de la forma en que respondemos. Esta toma de conciencia no es cómoda porque nos obliga a dejar de lado excusas y a mirarnos con mayor honestidad. Asumir responsabilidad emocional implica reconocer nuestras reacciones, incluso aquellas que nos avergüenzan o incomodan. Significa aceptar que nuestras emociones influyen en nuestras acciones y que somos nosotros quienes debemos aprender a gestionarlas. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de elegir cómo expresarlo. La adultez emocional se manifiesta cuando dejamos de actuar impulsivamente y empezamos a responder con mayor conciencia. Ese cambio transforma profundamente nuestras relaciones y nuestra percepción de nosotros mismos. Las relaciones dejan de ser refugio y se convierten en espacios de aprendizaje. En etapas más tempranas buscamos en los vínculos protección, seguridad y confirmación. Esperamos que el otro nos complete, nos calme o nos salve de nuestras propias inseguridades. Con el tiempo, esta expectativa genera conflictos y decepciones. La madurez adulta aparece cuando entendemos que las relaciones no están para cubrir carencias, sino para compartir procesos. El otro deja de ser un sostén emocional permanente y pasa a ser un espejo que refleja aspectos de nosotros mismos. Cuando miramos las relaciones desde esta perspectiva, los conflictos adquieren un nuevo sentido, dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades para crecer, para revisar límites, para aprender a comunicarnos con mayor claridad. La adultez emocional nos permite sostener el desacuerdo sin romper el vínculo, expresar necesidades sin exigir que el otro las resuelva. En este punto, el vínculo se vuelve más auténtico, porque ya no está basado en la dependencia, sino en la elección consciente de compartir el camino con otro ser humano imperfecto. El miedo no desaparece, se transforma en una señal que podemos escuchar. En la madurez adulta aprendemos que el miedo no es un enemigo a eliminar, sino una información valiosa sobre aquello que nos importa. Cuando intentamos ignorarlo o silenciarlo, suele regresar con más fuerza, disfrazado de ansiedad, rigidez o evitación. Escuchar el miedo implica detenernos y preguntarnos qué necesidad está expresando, qué límite nos está mostrando, qué riesgo estamos evaluando. En lugar de reaccionar automáticamente,
La adultez emocional nos invita a relacionarnos con el miedo desde la curiosidad y no desde la huida. Así, el miedo deja de paralizar y empieza a orientar decisiones más conscientes, ayudándonos a avanzar con prudencia y no con bloqueo. Separarse no significa romper, sino redefinir los vínculos desde la conciencia. Crecer emocionalmente implica aprender a tomar distancia sin destruir la conexión, a diferenciarnos sin sentir culpa. Muchas separaciones necesarias no son físicas, sino internas. Dejar de vivir según expectativas ajenas, soltar roles que ya no nos representan, permitirnos cambiar. La madurez adulta comprende que el vínculo sano no exige fusión constante, sino respeto por la individualidad. Al redefinir los lazos desde este lugar, las relaciones se vuelven más honestas, menos dependientes y más libres, sostenidas por la elección y no por el miedo a perder. La identidad se fortalece cuando aceptamos nuestras contradicciones y dejamos de exigirnos coherencia perfecta. Madurar es permitirnos ser complejos, cambiar de opinión, integrar luces y sombras sin fragmentarnos. La madurez adulta nace cuando elegimos responder en lugar de reaccionar, cuando hacemos una pausa entre lo que sentimos y lo que hacemos, y desde ahí actuamos con mayor conciencia y responsabilidad sobre nuestro impacto en el mundo. El camino hacia la madurez adulta no es lineal ni sencillo. Comienza cuando dejamos de confundir edad con crecimiento y entendemos que madurar es comprender lo que sentimos y hacernos responsables de ello. A lo largo de este proceso, aprendemos que la autonomía emocional nace cuando dejamos de vivir pendientes de la validación externa, que la frustración no es un fracaso, sino una maestra silenciosa y que asumir responsabilidad nos devuelve el poder sobre nuestra vida. Descubrimos que las relaciones no están para completarnos, sino para mostrarnos, y que el miedo no desaparece, solo cambia de forma cuando aprendemos a escucharlo. Separarnos no siempre significa romper, sino redefinir vínculos desde el respeto y la conciencia. Aceptamos nuestras contradicciones como parte de nuestra identidad y entendemos que la verdadera madurez aparece cuando dejamos de reaccionar impulsivamente y empezamos a responder con claridad. Madurar es elegirnos sin aislarnos, sostener la incertidumbre sin perdernos y caminar con una brújula interior que nos mantenga fieles a quienes somos. Este viaje no termina, se profundiza y cada paso consciente es parte de nuestra evolución. Si este mensaje resonó contigo, sigue caminando hacia tu mejor versión. Esto es evolución.